Hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es poner en práctica algo de lo que hemos visto respecto al álgebra de Boole, resolviendo ejercicios de la guía, ¿ya? Vamos a resolver los ejercicios A, B, C y D del punto 12, para ver cómo lo vamos desarrollando. Yo tengo por acá también las propiedades, algunas de las que vimos en la clase pasada, así que las vamos a ir ocupando. Ya, comenzamos. Esta es la clase, ¿se acuerdan el número? Me parece que es la clase 10. O clase 11. Clase 11, sí, tienes razón. Tienes razón, es la clase 11. Clase 11. Vamos a ir, vamos a ver si dibujamos mejor hoy día. Y la fecha es lunes 4. 4 del 5 del 2020. Hasta donde sé, ¿cierto? Estamos a esa fecha. Ya, vamos a partir con el problema A o 12A, si lo queremos ver así. Yo lo voy a tener por acá y lo voy a ir copiando, ¿ya? Lo voy a copiar. Ustedes saben que la guía está publicada. Lo vamos a escribir acá. 12A. Y nos piden en este caso, bueno, en el problema 12 nos piden simplificar. Simplificar las siguientes expresiones. Simplificar las siguientes expresiones. Expresiones. Ya. A. Va a ser f. Yo no voy a escribir todas las variables así, f de w, x, y, z, sino que voy a escribir directamente la función, ¿ya? Para agilizar un poco el desarrollo. Ahí tenemos, esa no tenemos, ¿cierto? Sino que tenemos la x. Sería x más x y z más x negado y z más wz más w negado x y más x negado y. Y podemos comenzar, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer es directamente primero fijarnos en los términos más pequeños o los que tengan menos variables, si queremos ser un poco más formales. De forma que vamos a ver que este término nos va a permitir simplificar, por ejemplo, a este y a este de acá. ¿Cómo así? Ahora lo vamos a ver, miren. Vamos a tener, por ejemplo, la función. Si yo factorizo, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a factorizar por el, ¿cierto? Por el x. Y voy a juntar estos tres términos. Me va a quedar entonces de la siguiente manera. Me va a quedar x por 1 más y z más w negado, ¿cierto? Y todos son un paréntesis. Ahí lo junté, factoricé por el x. Luego, voy a ver si puedo juntar algo más. Tengo acá el x negado más y más z. No hay nada en realidad que me permita simplificar, ¿ya? Por lo general, si tengo algo repetido, miren, de hecho sí, acá tengo algo repetido, miren. Ese x negado y está repetido acá, por tanto puedo factorizar por este término, ¿cierto? Y voy a terminar eliminando ese, vamos a ver en un momento cómo. Voy a poner acá para que no se nos vayan perdiendo, ¿cierto? Los términos, porque después es súper fácil que se nos olviden. Y vamos a tener luego, si lo pongo en verde también, x negado y. Vamos a tener acá el z más 1 y más wz, que ese de momento no lo puedo juntar con ninguno. ¿Qué pasa acá? ¿Se acuerdan lo que era 1 más algo? ¿Qué nos daba? Esto de acá, 1 más cualquier cosa. ¿Se acuerdan o no? Nos daba 1, ¿cierto? De hecho, acá lo tenemos, miren, las propiedades para que lo recuerden, si es que alguien no lo recordaba. Cualquier cosa, en este caso a más 1 va a ser 1, ¿ya? El a puede ser cualquier término, aunque sea un término gigante, ¿ya? Muy bien. Efectivamente es eso. Así que nos va a quedar, como ustedes bien me dicen, todo esto 1, ¿cierto? Y además acá también, ¿cierto? Z más 1 va a ser 1. Por tanto, se nos simplifica. Y después, de hecho, ni siquiera vamos a necesitar hacer esto porque vamos a decir, ah, mira, hay un término más pequeño, se va él, ¿cierto?
Y acá, este término este está repetido, se elimina también. ¿Ya? Eso vamos a hacer después cuando ya dominemos ya el álgebra de Boole. Nos queda entonces el X, nos queda más X negado y más WZ. ¿Se les ocurre a ustedes alguna otra propiedad que podemos usar para, por ejemplo, simplificar un poco más? ¿Ven alguna por ahí? X por 1 igual X. Es que lo aplicamos, ¿cierto? Nos quedó X por 1, ¿cierto? Igual X. Así fue como lo dejamos. Sí. Y les voy a mostrar acá, a ver si ven alguna que les pueda servir. Por acá, miren. A más A negado B es igual a más B. Es la que comprobamos en la clase pasada, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos una variable más ella misma negada por cualquier cosa, ¿cierto? Vamos a ver que va a quedar ella, la variable, más ese otro cualquier cosa, como le llame yo, ¿cierto? En este caso Eli. Acá, como se observa en la propiedad. Y también podría tener el caso que estuviera negado, pero vamos a ver eso más adelante, que se va a presentar un caso similar. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, yo podría decir entonces que vamos a tener, ¿cierto? Que f, bueno, en realidad no tengo para qué poner f de nuevo, ¿cierto? Va a quedar entonces x más y más wz. ¿Qué fue lo que aplicamos acá? Simplemente esto, ¿cierto? Aplicamos la idea de que a más a negado, ¿cierto? B es igual a más b. Eso fue lo que aplicamos. Propiedad, la vamos a poner acá, para que no se nos olvide. Propiedad. Ahí, ¿cierto? Y de hecho, no podríamos simplificar más porque fíjense que este término de acá no contiene ni al x ni al y, no tengo nada más que hacer, así que llegamos hasta eso. Esa sería la expresión mínima. ¿Se entendió? ¿O hay dudas? ¿Dudas por ahí? ¿Todo bien? Muy bien. Ya, entonces vamos a buscar nuestra guía nuevamente. Ya, yo tengo la guía por acá. Nos queda este término. Yo lo voy a copiar ya. Esta la B. Voy a copiar por acá. Yo tengo otra pantalla, así que para que ustedes si lo quieren ir viendo, también recuerden que está en el aula virtual publicada. Y sería entonces... Bueno, todas las funciones le pusimos f, así que va a ser f simplemente. Va a ser f. Acá queda AB más C más D multiplicado por C negado más D y por C negado más D más E. Ahí nos queda. ¿Cierto? Déjeme revisar que me quedó como súper pequeña la letra, así que por eso es que no la veo muy bien. Sí, se ve bien. Ya. ¿Qué hacemos en estos casos? Tal como cuando aplicamos nosotros álgebra con monomios, binomios, ¿se acuerdan de eso? Podemos empezar a multiplicar. Solamente que aquí tenemos que tener en cuenta que hay ciertas situaciones en las cuales se nos va a simplificar. Por ejemplo, recuerden que A por A va a ser A, ¿cierto? A por 0 va a ser 0. A por 1, como ya vimos, ¿cierto? Es A. Y así vamos a tener otras relaciones más que vamos a ir destacando a medida que las vayamos obteniendo. Digo entonces, f igual a, y empiezo a multiplicar. Me va a quedar AB C negado, más AB D. AB D. Más, acá me queda C por C negado. ¿Qué es lo que será eso? De momento lo voy a dejar, pero quiero que ustedes lo piensen por mientras que va a ser eso. CD, de hecho sí está bien lo que me dice, ¿cierto? Acá lo voy a escribir. Es una propiedad que dice que A por A negado es igual a 0. Así también como tenemos que A más A negado igual 1. Ya, tal cual. Así que continúo. Continúo y tengo entonces acá
De hecho, me falta todavía, así que no voy a cerrar. Ahí sí, ¿cierto? Tengo ya multiplicado el C por C negado, que sabemos que es 0. Después tenemos el C por D. Y después tenemos el C negado D. Y más, aquí viene el D por D, pero D por D, según lo que nosotros vemos acá, va a ser D simplemente. ¿Sí? Multiplicado por C negado más D y más E. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya dijimos recién que esto de plano, por la propiedad, ¿cierto? Es 0, no hay nada más que hacer ahí. Y además podríamos factorizar por el D, ¿cierto? Y en cada lugar o en cada término donde aparezca el D, por ejemplo, voy a ponerlo acá en verde, ¿ya? Por ejemplo, acá aparece el D, acá aparece el D, obviamente ahí porque es solo el D, y acá podría factorizar por D, y luego me quedaría D por todo. ¿En qué parte te perdiste? ¿Cuando multipliqué o cuando simplifiqué? Al principio, acá o en el primero. Ya. Bueno, vamos a ver acá. Tenemos esta función que hay que simplificar, ¿cierto? Que es directamente el problema 12b de la guía. Vamos a ver. Tenemos estos paréntesis, ¿cierto? Y empezamos a multiplicar. Multiplicamos el AB por el C negado. Nos queda ABC negado. Más AB por D. Nos queda acá entonces ABD. Más el C por el C negado. Claro, voy multiplicando. Si es tal cual como en álgebra. C por C negado. Nos queda entonces. Después dijimos que iba a ser 0, pero de momento ¿qué hay? ¿Cierto? Más C por D. Nos queda acá. Más C negado por D, siempre es recomendable irlos ordenando, ¿ya? Porque de repente puede ser que nosotros no los veamos, no nos identifiquemos bien, ¿ya? Así que lo hacemos de esa manera. Tenemos entonces eso, ¿cierto? C negado por D. Y por último, D por D, que según lo que nosotros recordábamos de las propiedades, que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que yo las tengo por acá, listas para ser mostradas cuando haga falta. Ahí, ¿cierto? Nosotros vimos que A por A, ahí está. A por A es A, ¿sí? Yo anoté algunas acá abajo como para que las usemos. Y tenemos entonces, ¿cierto? Que es D. D por D es D. Luego yo les decía que este lo voy a dejar de momento ahí. Y yo podría factorizar. Ya solamente para que no quede ninguna duda, lo voy a hacer de nuevo acá. Y nos va a quedar entonces, por ejemplo, el A, B, C negado sin ningún problema. Pero acá va a quedar el D, fíjense. Factorizo por él. Me va a quedar entonces. Acá va a quedar AB. Va a quedar más el C, ¿cierto? El C negado. Bueno, eso de ya se simplificaba ya. Y más el 1. ¿Qué nos queda entonces? 1 más cualquier cosa, seguro que tenemos acá. De hecho no lo escribí, pero están las propiedades, y lo ocupamos también. 1 más lo que sea va a ser 1. Así que todo esto que está acá, que se me borró la línea del más, va a quedar igual a 1. Todo eso, ¿cierto? ¿Había algún otro término que no incluimos? Me parece que de momento no. Lo voy a buscar. Tenemos ese ahí, ¿cierto? Pusimos este acá, pero obviamente factorizamos por el D. Ese se eliminó porque quedaba 0, ¿sí? Quedó el C, quedó el C negado y quedó el 1. Estamos bien. Así que nos quedó esto. Le voy a cambiar paréntesis simplemente para ser consistente, ¿no? Ahí. Que se ve como medio raro, ¿cierto? Ya, y acá nos queda entonces el C negado más el D y más el E. Luego, F va a ser igual a. Y tenemos entonces nuestro A, B, C negado más el D, que es lo que quedó ahí. ¿Ya? Y de nuevo le cambié el paréntesis, pero nos quedó ahí. ¿Ya? Y ahora deberíamos multiplicar por lo que está acá. Más D y más E. Procedo a multiplicar entonces. Voy a ver qué me queda. Voy a ver qué me queda entonces A, B, C negado, por C negado, así que va a quedar A, B, C negado, ¿cierto? Queda así. Y luego más va a quedar entonces A, B, C negado D. Y ya podemos ver que en realidad este se va a eliminar, ¿cierto? Porque contiene los mismos literales que tiene este término de acá. Así que podría factorizar por él y se va a eliminar. De momento lo dejamos nomás. Nos queda ahí. Después queda A, B, C negado E, ¿cierto? También se va a eliminar ese.
más, queda acá el C negado D, más, nuevamente queda el D, ¿sí? Y más, el último ya sería DE. Y ahí los tengo todos. Yo voy a borrar por mientras las propiedades porque nos están quitando espacio. Pero aquí hay varios términos que puedo simplificar, ¿cierto? Ahí. Nos queda, por ejemplo, así. Fíjense que si yo juntara, por ejemplo, en rojo esto, S con S y con S, podría factorizar por A, B, C negado, me va a quedar el D acá. Bueno, me quedaba en realidad el 1 más el D más el E, ¿cierto? Como tengo 1 más algo, me va a quedar entonces directamente 1. Ahí, ¿cierto? Todo eso es 1. Más, y aquí nos va a quedar más ahí, ¿cierto? Voy a ponerlo en azul para variar. S, S y S. Nos va a quedar el D, ¿cierto? Nos va a, entonces a quedar C negado más 1 más E. Y todo eso va a ser igual a lo que tenemos acá. Va a ser entonces A, B, C negado más D. Porque también teníamos el caso que esto se evalúa un 1, ¿cierto? Todo eso es un 1. Y nos quedó bastante simplificada la expresión, como pueden ver ustedes, ¿o no? ¿Les convence? ¿O alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? Sí, dime. Voy a bajar un poquito para que se vea. Lo subí, de hecho, en vez de bajarlo. Ahí sí. Ahí. ¿En qué parte? Repito, miren, escúchenme y después si tienen alguna duda, me consultan nuevamente. Ya, tenemos esta expresión, ¿cierto? Nos piden simplificarla, o sea, llegar, ojalá, a la menor cantidad de términos con la menor cantidad de literales. Me refiero a esas variables que tienen, ¿cierto? Empiezo. Multiplico este paréntesis por este paréntesis. Multiplico A, B, C negado, más A, B, D, está acá. Luego me queda C por C negado, más C por D, más C negado D, más D por D, que es D, ¿cierto? Y este de acá lo dejo tal cual. Lo dejamos ahí sin modificar nada. Después seguimos. ¿Qué hicimos acá? Dijimos que podíamos factorizar por D, ¿cierto? Para poder reducir toda esta expresión. Factorizamos por D. Bueno, y este también dijimos que era 0, porque en realidad, según las propiedades que nosotros hemos visto, nos queda así. Cuando multipliqué C negado ABC, no debería afectar el resultado. Este de acá. Ya, vamos a ir paso por paso, a ver si es que se ve. Ya. Teníamos esto, ¿cierto? Multiplicamos y acá lo factorizamos, ¿cierto? Nos quedó el D, me va a quedar por tanto el AB, este no porque era 0, se fue, ¿cierto? Acá me queda el C, me queda el C negado y me queda 1, ¿cierto? Porque factoricé por él. Todo esto, al estar sumado con un 1, va a ser 1, inmediatamente, todo eso. Luego me va a quedar entonces el A, B, C negado, más el D, ¿cierto? Que está multiplicado por 1, así que queda D simplemente, multiplicado por este paréntesis, que es C negado más D más E. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta lo que llego acá? ¿Sí? Si alguien tuviera dudas respecto a lo que hemos hecho hasta este momento, me dice. Ya, muy bien, entonces. Tenemos ahora que tenemos que multiplicar acá, ¿cierto? Multiplicar A, B, C negado por C negado. Eso va a ser A, B, C negado, como C negado por C negado va a ser C negado, ¿cierto? Lo mismo que A por A es A, nos queda solo ese. Luego, A, B, C negado D, nos quedó ahí, ¿cierto? Después nos queda A, B, C negado E, que está acá. Después más C negado D. Después D por D va a ser D. Y D por E. ¿Sí? Luego vemos que este término de acá está repetido en otros dos de acá. ¿Cierto? Tenemos A, B, C negado que está acá y está acá. Luego yo puedo factorizar por él, ¿cierto? Y me va a quedar entonces 1 más D y más E. Acá ocurre algo similar, porque puedo decir entonces que factorizo por el D, me queda C negado
más 1 más E. Luego, todo esto es igual a 1, todo esto es igual a 1, ¿cierto? Y nos queda solamente el ABC negado más el D. ¿Ahora sí? ¿O hay alguna duda hasta acá? Ya, muy bien entonces. Muy bien. Vamos entonces a resolver otro problema para que vayamos soltando la mano con este tipo de ejercicio. Vamos a ver si la hoja me alcanza. Sí, creo que sí me alcanza. Si no, saltamos a la siguiente. Vamos a poner acá el otro problema. El otro problema. Si aparece el lápiz, ahí estaría súper bueno. C. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a buscar donde dejé la guía que se me perdió. Acá está la guía. Yo lo voy a copiar simplemente, ¿ya? Recuerden que es el problema 12C. Lo tengo yo por acá. Sería entonces nuevamente la función se llama f, pero no es tan relevante en este caso. Tenemos a b negado c más ab más abc, todo negado, más ac negado más abc negado. Y esto todo negado. Está todo negado. Ahí, esa es la expresión. Déjenme revisarla simplemente. Sí, se ve bien. Esa es la que tenemos en la guía. Luego, ¿qué podemos hacer acá? Acá claramente tenemos una negación sobre todos los términos, ¿cierto? Que se están sumando. Yo podría aplicar De Morgan y empezar a operar. Sin embargo, yo personalmente les recomiendo que primero traten de simplificar lo más posible lo que tengan acá y luego apliquen la negación, cuando quede un término más simple. Por lo general tiende a ser más fácil de desarrollar. Así que entonces decimos f va a ser igual, en este caso lo voy a dejar tal cual. Fíjense que acá yo puedo aplicar De Morgan, ¿cierto? Porque diría entonces, según lo que dice De Morgan, que A, B, C, le voy a cambiar la operación, que en este caso es una multiplicación, así que va a pasar a ser una suma, y se niegan los términos. Me va a quedar eso. Y se puede aplicar para la cantidad de términos que nosotros tengamos. Así que nos queda AB negado C más AB más, y aquí lo desarrollamos, ¿ya? Solamente para efectos de que quede más simple de ver, le voy a cambiar el color, ¿ya? No voy a cambiar nada, solamente el color. Si logro aparecer la goma, para que se vea de dónde aparecieron los términos. Acá. Era A, B, C, todo negado, ¿cierto? Así que nos va a quedar entonces el A negado, más B negado, más C negado, y aquí ya siguen los mismos términos que tenemos acá, ¿cierto? Más A, C negado, más A, B, C negado. ¿Sí? Y de hecho hay varias cosas que puedo simplificar, como vamos a ver ahora en un momento. Me queda todo eso negado. Tenemos entonces F, ¿cierto? Voy a borrar esta expresión que escribí acá. Y nos va a quedar. Veamos acá si que podemos simplificar algo. Fíjense que, como les decía en el primer problema, cuando tenemos algún término que es más pequeño que los demás, o sea, que tiene menos literales, podemos simplificar. Entonces, en todo otro término donde tenga una A negada, yo voy a poder simplificar y eliminar. ¿Existe alguno que tenga A negado? De hecho, no hay otro, así que en este caso no nos sirve. Pero ¿hay algún otro término que tenga, por ejemplo, a la B negada? De hecho, sí, está él, así que podríamos eliminarlo a él, ¿cierto? Simplemente con él, factorizándolo. Para estos casos, como ya sabemos que lo podemos factorizar, podríamos eliminarlo directo, ¿cierto? Lo podríamos quitar de una, porque sabemos que podemos factorizar por b negado, va a quedar 1 más ac, va a ser eso igual a 1, ¿cierto? ¿Qué más puedo simplificar directo? Esto, el c negado con ese término, y con ese término, porque yo podría factorizar por el c negado, me va a quedar 1 más a más ab, ¿cierto? Y podría eliminar todo eso. ¿Les parece? Si lo eliminamos directamente, eliminamos ese y eliminamos ese, porque quedó acá el c negado. De esa forma, vamos a copiarlo acá para que no se nos
vea muy extraño, va a ser el AB, de momento sí está. Vamos a tener el A negado más el B negado más el C negado. Y se fueron todos esos términos, los que borré en este caso. Así que nos queda así. ¿Ya? ¿Qué podrían simplificar más acá? Y miren, yo aquí les voy a echar una mano. Voy a escribirlo de cierta forma para que ustedes lo vean más fácilmente. Ahí. Más B negado. Más C negado. Negado. ¿Y qué acabo de hacer? Simplemente lo intercambié, eso lo puedo hacer. Vimos en la clase pasada que se podía en este caso aplicar conmutatividad, ¿cierto? En la suma y también en la multiplicación, de hecho. Pero esta expresión, ¿a qué se parece? ¿Se parece a esto? Perdón, voy a arreglarlo para que ustedes lo recuerden más fácilmente. Se parece a esto, ahora sí. A más A negado B igual a A más B. ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿La puedo aplicar o no la puedo aplicar? Lógicamente mi pregunta induce a que sí. Pero ¿por qué la podría aplicar ahí? Porque fíjense que lo que yo tengo es un término, acá tengo su negación multiplicado por otra cosa. Eso tiene que ser, a ver, y lo tenemos, ¿cierto? Porque tenemos en este caso el A, que está en este caso negado, ¿cierto? Acá está sin negar, así que sería su negación, que es lo importante, ¿cierto? Y le borré un poco, no le borré nada, ahí sí. Por B, ¿cierto? Sería igual a A negado más B. Y sería totalmente válido. Así que nos queda F igual a lo que está acá, ¿cierto? Lo voy a poner acá para que ustedes lo tengan de referencia. ¿Qué color puse ahí? Voy a poner azul. Voy a poner azul, ¿no? Ahí, así que nos va a quedar entonces A negado más B más lo que tenemos acá. ¿Cierto? Lo que está en negro no hicimos nada de momento. Más B negado más C negado. Y esto todo negado. ¿Cierto? Ahí. Y quiero que me digan ustedes si es que se puede simplificar algo más. Yo le voy a dejar las propiedades por acá. No, perdón, por acá. ¿Dónde dejé las propiedades? Andan perdidas las propiedades. Acá están las propiedades. Ah, ¿cierto? El B y el B negado, ¿cierto? Miren, por acá está. Ahí. Ups. Acá. Ahí. ¿Cuál tenemos que podemos usar? Esa, ¿cierto? Fíjense, A más A negado igual 1. B más B negado igual 1. 1 más cualquier cosa, ¿qué es lo que va a hacer? 1. Claro, y va a quedar entonces esto, miren, fíjense bien. Nos va a quedar, claro, al negarlo queda 0. Va a quedar entonces igual a esto queda así, ¿cierto? Más 1, más C negado, todo negado. Por tanto, queda F igual a 1 negado, igual a 0. Y esa sería la solución. O sea, nos dio 0. ¿Sí? Sería como parecido a cuando nosotros trabajábamos de repente en Álcara, o no sé si lo están haciendo ahora, y nos dicen que es una contradicción, que es algo que nunca se cumple. ¿Sí? ¿Todos claros? No, ¿todos claros o alguien tiene duda respecto a lo que acabamos de hacer? Simplemente nos basamos en esa propiedad que dice que tener algo más eso mismo negado, queda 1, ¿cierto? Y como nos queda 1 sumado con estos otros términos, va a ser todo 1 y se puede negar. ¿Se entendió? Mientras yo copio el D, ¿ya? Recuerden que si algo no se entiende, ustedes me dicen nomás y lo revisamos. Déjenme copiar por mientras el otro, mientras le dan una vuelta a lo que acabamos de hacer. Que el otro ya como que tiene un poco más de desarrollo, diría yo. Aplicando lo que acabamos de ver, en los problemas anteriores no deberíamos tener inconvenientes. Por ahí con algunas ayuditas así. O, o más que nada recomendaciones que le hago yo para poder desarrollar estos problemas.
lo cual hace que quede mucho más simple de trabajar. Ahí, negado C. Y nos queda acá el A más B. A negado. O se me ralentizó el computador, déjenme cerrar algunos programas. Que se ralentizó más de la cuenta. Tranquilidad. Se está lagueando el computador. A ver ahí. ¿Ahora? ¿Se recuperó? Sí, ahí sí. Sí, que el computador empezó ahí como a sufrir por momentos y de hecho se estaba escribiendo incluso con lag, ni siquiera era que solamente se veía lagueado. Ya. Ahora, ¿dónde quedé? Estoy copiando por si acaso el 12D, ¿cierto? Sería... Ah, ya lo vi. Había quedado acá. Había quedado ahí. Teníamos después esto. Hay una negación encima de estos dos paréntesis. Y después se niega todo. Acá también hay una negación que no lo había escrito. Y una negación encima de todo. No sé qué le pasa a mi computador porque empezó así. Quizá hay que cerrar un poco más de ventanas. Vamos a cerrar un poco más de ventanas. Ya. Entonces, aquí lo podemos empezar a desarrollar. Voy a moverme un poco para que tengamos espacio suficiente. Y les comento desde ya que hay al menos dos formas de poder resolverlo. Una es directamente aplicar De Morgan sobre todos los términos, empezar a doble negar y después multiplicar, que en algunos casos puede ser más simple, en otros casos no tanto. Yo lo personal que les recomiendo siempre, simplificar lo más posible las expresiones antes de aplicar De Morgan, a menos que sea obviamente un caso como este o este de acá, que ahí se aplica De Morgan directo. Así que lo vamos a hacer, miren, esto era f, ¿ya? Que no le escribí la función. F va a ser igual a. Aquí yo, por ejemplo, aplicaría De Morgan acá, desarrollaría acá este término, ¿cierto? Acá también simplificaría, porque de hecho se puede simplificar todo esto de acá. Y ahí desarrollaría para ver qué ocurre. De hecho, incluso lo podría dejar intacto de momento, mientras vea qué me da acá, ¿ya? Así que vamos a decir entonces, vamos a trabajar con ese término. De Morgan, recuerden que lo que hacía era cambiar la operación. Si tenemos, por ejemplo, un A más B negado, nos queda multiplicación y negado los términos. Si tenemos, ¿cierto?, un A por B negado, nos queda entonces ahora una suma, porque cambiamos la operación, y negado los términos. Si tenemos un A negado más B negado, ¿cierto?, todo negado, lo mismo, cambio la operación, me queda A por B, pero ahora dos veces negado. Y eso es igual A por B. Recuerden que A dos veces negado es igual a, según las propiedades que nosotros tenemos por acá. Las tenemos por acá, ¿cierto? ¿Dónde dejé la propiedad específica? Ahí, ¿cierto? A dos veces negado es igual a. Así que con eso presente podríamos decir directamente que esto va a ser AB, ¿cierto? ¿Sí? Si se fijan es lo mismo. Va a ser AB multiplicado por A. ¿Qué puedo simplificar acá? Recuerden, A más A negado B es igual a A más B, ¿cierto? Es la propiedad que también teníamos en el caso anterior. Acá puedo simplificar, ¿cierto? Podría factorizar por A negado o por B negado. En definitiva, de una u otra forma, este término se va a ir. De una u otra forma se va, ¿cierto? De hecho, se elimina simplemente. Y nos queda, por tanto, lo que tenemos acá, miren. Nos queda A negado más B negado. Y todo esto de acá. Yo podría desarrollarlo si quisiera. Pero fíjense lo que ocurre en este caso. Esta expresión de acá se va a simplificar antes. Y no nos olvidemos que está toda la negación acá encima, ¿cierto? Nos queda por tanto A. Esto A, B por A va a ser AB. Más AB por B va a ser AB. Y de hecho esto va a ser
AB simplemente, ¿cierto? A negado más B negado. Copio eso tal cual, ¿cierto? No le hago nada de momento. Vamos a ver por qué nos conviene dejarlo así. Y todo negado. ¿Qué pasó con lo que estaba en azul? Lo que pasa es que si recordamos, ¿qué teníamos nosotros si es que yo factorizo, por ejemplo, por A? Recuerden, el término que tiene menos variables está repetido acá. Por tanto, yo podría decir 1 más B negado C, ¿cierto? Y eso es 1, ¿sí? Como lo hicimos en los casos anteriores. ¿Se ve? ¿Sí? No se olviden de eso. Cuando tengo un término que sea más pequeño, por decirlo así, o que tiene menos variables, yo a él tengo que buscar inmediatamente si en otros términos más grandes está repetido, porque si está repetido, los puedo eliminar directamente por la factorización, ¿ya? El tema que al principio lo hicimos, pero después obviamente uno ya lo empieza a ver y los tiendo a omitir porque se asume que se van, ¿cierto? Son términos redundantes. Ya, y nos quedó así. Seguimos. Esto claramente, A más A, según vimos las propiedades, es A. Así que va a ser igual a... Voy a borrar esto que está acá. Espérenme que se recupere el computador, que algo se puede hacer que se pone súper lento. De hecho está medio pegado. ¿Me escuchan ustedes? Voy a guardar por mientras, porque no me está dando buena espina que se empiece como a colgar el Word. Ustedes saben que empieza con sus cosas el Word y después no lo paramos más. Así que esta es la clase 11. No clase. Clase 11. Ahí. Así en el caso que se llegue a pegar, lo puedo cerrar directamente. Ya voy a borrar las otras expresiones que tengo acá, ya, porque estos son más que nada recordatorios, ¿cierto? Recordatorio de las propiedades que estuvimos revisando. Ahí. Y ya hemos borrado todo. Ya. Ahora, ¿qué nos queda a partir de esto? Nos va a quedar, ¿cierto? El AB. Voy a escribir este paso igual para que no se nos vaya a ir, ¿ya? Más, o sea, por A negado más B negado, ¿cierto? A más B, eso multiplicado por A más C, todo esto negado, ¿sí? ¿Qué queda acá? Va a quedar, ¿cierto? El A por A negado, más, bueno, eso también está multiplicado, están los tres multiplicados, más A, B, y ustedes ya deberían empezar a ver qué es lo que me va a dar el resultado. ¿Qué me da? Al menos lo que está acá. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué es lo que es igual esto? Pueden escribirlo en el chat, porque se basa en una de las propiedades. A por A negado. ¿A qué es lo que es igual? A cero, ¿cierto? Sí, pues es igual a cero, como lo vimos en las propiedades, ¿cierto? Así. Y se puede intercambiar, ¿cierto? Igual a cero. Así que esto va a ser cero y eso va a ser cero. Cero más cero va a ser cero. Cero por algo va a ser cero. ¿Ya? Ahí podemos ya ver lo que nos va a quedar. Ya yo lo voy a escribir acá. Cero más cero, copio de nuevo lo mismo. Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Se fijan por qué ni siquiera lo tuve que operar? Porque en realidad ya me iba a dar cero. Lo podría haber operado y no habría existido ningún inconveniente. Ahí nos queda cero por lo que está acá, ¿cierto? Y en realidad ya sabemos que esto va a ser cero negado, así que en definitiva da 1. Vale decir, siempre es verdad o siempre es 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Este tenía un poquito más de desarrollo quizás. Si uno obviamente se ponía a desarrollar esto y aplicar de Morgan, de Morgan así hacia abajo, quizá quedaba un problema mucho más grande, ¿no?
Y en realidad se podía resolver de una forma mucho más directa. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas respecto a lo que hicimos ahora? ¿No? ¿No habrían dudas? Ya. Entonces, si no hay dudas, voy a seguir avanzando, porque ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con las funciones y cómo podemos evaluar directamente su valor. ¿Ya? Hoy tenía harto espacio. Escribí parece todo más junto y eso que dejé como 7 hojas. Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a tener una función. Vamos a decir esta función sea f de a, b, c igual a. Y vamos a tomar esta función, miren. AB negado más A negado B, C negado. Esa es nuestra función. Yo les voy a decir ahora lo que es la tabla de verdad. ¿Habían escuchado la tabla de verdad? Mientras yo trato de dibujarla. ¿Sí? En álgebra quizás, ¿cierto? En lógica proposicional. Las líneas verticales me cuestan bastante, así que no se rían si queda demasiado chueco. Bueno, fíjense igual, ¿no? Así. Que ahora estoy dibujando a mano alzada. Mano alzada se refiere a que solo con mi pulso, que no está muy bueno ahora. Ahí, ¿cierto? Oh, esa no está quedando tan mal. Y ahí se van a chocar. Fue como culebra. Ahí. ¿Ya? ¿Cuántas combinaciones diferentes podríamos tener para las variables de entrada? Se me borró una línea. Vamos a ponerle otra línea acá. ¿Cuántas combinaciones diferentes deberían ser? Tenemos 3 variables de entrada, ¿cierto? Seguro que nosotros habíamos visto. Deberían ser 8, ¿cierto? 2 elevado a 3. Porque estamos hablando solamente de combinaciones, no estamos hablando de números, con signos ni cosas por el estilo. Solo combinaciones en binario. ¿Ya? Y tengo entonces el A, el B, el C y la F está acá. Esta es la función. ¿Ya? Vamos entonces a identificar todas las combinaciones posibles. Yo voy a decir acá que tengo entonces el 0, el 1, el 0, 1, 0, 1, 0, 1. Acá tengo el 0, 0, 0, perdón, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y ustedes ya pueden identificar un patrón que estoy siguiendo, ¿cierto? Cada vez que me voy moviendo hacia una columna hacia la izquierda, me voy saltando, ¿cierto? Siempre en potencia de a 2. Acá 2 elevado a 1 me voy saltando, perdón, de 2 elevado a 0, de 1 en 1. 2 elevado a 2, no, perdón, 2 elevado a 1, de 2 en 2. Y aquí 2 elevado a 2, ¿cierto? De 4 en 4. Después seguiría de 8 en 8, 16 en 16, así. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer yo para ver qué pasa con la función para cada una de las combinaciones? Porque esa es la información que contiene la tabla de verdad, ¿cierto? Podría directamente evaluar. Podría haber dicho, miren, voy a evaluar para todos los casos. Es una forma de hacerlo. Por ejemplo, para f de 0,0,0 sería igual a, voy a reemplazar donde hay una A, reemplazo un 0. 0 por, hay una B, reemplazo un 0, negado, ¿cierto? Por, en realidad no hay más por, sino que es un más el A, que en este caso está negado, por la B, que sería en este caso un 0, ¿cierto? Y por la C, que sería un 0 negado. Eso hago directamente. Ahí, ¿cierto? ¿Qué me da eso? Evaluemos. Veamos qué nos da. Nos da entonces 0 por 1, ¿cierto? Que está el 0 negado, más 0 negado es 1 por 0 por 1. Así que en definitiva va a ser 0 más 0. Como bien me dicen, ¿cierto? Da f de 0,0 es igual 0. Y podemos saberlo directamente ahí. Claro, y podría evaluar para todas las combinaciones y obtenerlo. Sin embargo, si es que la función fuera más compleja o si es que mi cantidad de entradas fuera más grande
y por tanto fueran más combinaciones, no sería la solución más rápida, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Y acá quiero que pongan mucha atención. Fíjense lo siguiente. Una forma de poder saber directamente cuáles son los unos de mi función y obviamente los ceros porque son complementarios, ¿cierto? Es hacer esto. Les voy a preguntar ahora, ¿para qué combinación de las que tenemos acá? Tenemos 8 combinaciones, ¿cierto? Las tenemos todas. Este término, el A negado B C negado, se evalúa 1. ¿Para qué combinación de las que están acá? Este término nos da 1. Quiero que me lo escriban. Las 4 últimas. Claro, ¿cierto? De hecho, solo hay una. Solo hay una para la cual nuestro término que está acá, ¿cierto? Estoy hablando del A negado, B, C negado, ¿cierto? Va a dar 1. ¿Cómo lo podemos saber? Miren, algunos ya lo escribieron. Va a ser, si que está negado, va a ser 0, ¿cierto? Acá está sin negar, va a ser 1. Acá está negado, va a ser 0. Yo sé que si evalúo en esta combinación, en la 0, 1, 0, vale decir la que está acá, esta de ahí, este término se va a hablar a 1. Y como va a quedar 1 más algo, sin importar lo que sea, va a ser 1. Así que yo sé inmediatamente que voy a tener unos de mi función. Por tanto, para esta combinación, efectivamente, va a ser 1. Sí, por cierto, A negado por el B, que en este caso es 1, por el 0, que es 1. Eso va a ser 1 por 1 por 1, y va a ser 1. ¿Sí? Y como les decía, no nos interesa lo que pase con el otro término. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, entonces. Eso que acabamos de aplicar, también lo podemos hacer para el otro término. Y fíjense que yo podría obtener todas las combinaciones que hacen 1 a todos los términos que tenemos disponibles en nuestra función y con eso tendría finalmente los unos de la función, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con los demás? Serían 0 simplemente. Pero continuando con lo que estábamos viendo, ¿qué combinaciones hacen 1 a este término? Al término A, B negado que tenemos ahí, ¿cierto? En realidad sabemos que bastaría que el A fuera 1 y que el B fuera 0, ¿cierto? Pero ¿cuántas combinaciones hay? Y yo le estoy diciendo. ¿Cuántas combinaciones hay que lo hacen 1 a él, a este término? 2. ¿Por qué son 3? ¿Cuáles son las 3 combinaciones? De hecho, me escribieron bien acá, pero alguien me dijo 3. ¿Por qué serían 3? Pensémoslo bien, fíjense. El A tiene que ser 1 y el B tiene que ser 0. Eso sí, se tiene que cumplir sí o sí. Y luego, lo que pase con C no nos interesa. En realidad queda libre, ¿cierto? Puede ser el C 0, puede ser 1, no es indiferente. Así que ahí nos surgen las dos combinaciones que lo hacen 1. ¿Sí? Va a ser la combinación 1, 0, 0, que es el 4, ¿cierto? En binario puro. Y el 5. Así que las tenemos acá, miren. Y el 4 que está acá es 1 y el 5. ¿Y qué pasa con las demás? Les había comentado, ¿cierto? Las demás combinaciones, ¿qué valor nos va a dar la función para las demás? Va a dar 0, ¿cierto? Así que tenemos todos los ceros y tenemos todos los unos. De esa forma, cuando tenemos expresada la función como está acá, que yo les adelanto que de momento se llama SOP, porque es una suma de productos, nos centramos directamente en cada término y vemos en realidad qué combinaciones lo hacen 1. Y con eso es suficiente. ¿Ya? Eso que acabamos de ver ahora, como les decía, es una expresión en SOP. ¿Qué veríamos ya en la clase siguiente? La clase siguiente lo que tendríamos que revisar serían varias formas de representar las funciones booleanas o funciones lógicas que tenemos acá. Porque esta es una. Yo les decía que esto está en SOP. Suma de productos. En realidad, si lo quiero poner como corresponde, es una... Así, miren. Ahí. Lo vamos a poner como de dónde viene. Ahí sí. ¿Ya? Así que sería al menos todo lo que quería ver por hoy, porque en realidad con los minutos que tenemos disponibles, siento que sería muy forzado ver cómo representamos la función de diferentes maneras. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el día miércoles. ¿Les parece?
¿Sí? ¿No? Ya. ¿Alguna duda respecto a lo que vimos hasta ahora? Respecto a la simplificación con álgebra de Boole, ya hay varios problemas que ustedes pueden resolver. Y con lo que vamos a ver en la clase siguiente, deberíamos poder resolver los problemas siguientes que tenemos acá, miren. Ahí vamos a ver estas formas de representación que aparecen ahí, que se ve como extraño, ¿cierto? Todo eso vamos a ver. Vamos a ver lo que es la suma de min terms, el producto de max terms. De hecho, deberíamos poder resolver fácilmente hasta acá, yo creo, con lo que vamos a ver en la próxima clase. Y con eso estaría cerrado ya lo que sería la primera prueba, que si recuerdo bien es el día lunes, ¿cierto? Así que la vamos a guardar. Le voy a quitar las otras páginas y estaríamos listos por hoy día. ¿Ya? Le agradezco que estén acá presentes, bueno, virtualmente presentes, ¿cierto? Y nos vemos el día miércoles. Chao, chao. La prueba en sí no es muy larga, es online. El tema es que si uno entiende más o menos lo que se presenta y lo sabe resolver relativamente rápido, no debería extenderse demasiado. Yo creo que no más de 30 minutos debería extenderse en resolverla. A pesar de eso van a tener todo el tiempo disponible, el tiempo de la clave. ¿Alguna otra duda? En sí no se va a subir solucionario. Lo que sí, si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo les puedo ayudar a resolverlo o incluso enviar una solución si que fuera necesario. Más que nada porque los procedimientos son muy largos, entonces subir un solucionario de una guía de prácticamente 40 ejercicios en realidad serían, no sé, 30 páginas, quizá incluso un poco más. Más que nada por eso. Pero si con algún problema quieren comprobar, escríbanme y ahí yo les puedo mandar la solución directamente. Así que no se compliquen con eso, ¿ya? La mayoría son de alternativas. La mayoría son de alternativas. ¿Ya? Así que si es que hubiera alguno supuestamente de desarrollo, en sí sería más que nada responder preguntas. ¿Ya? Eso sería lo único que sería diferente a que no fuera alternativa. A pesar de eso, no piensen que es como llegar y descartar las alternativas, porque para poder responderlas hay que resolver los problemas. ¿Ya? O sea, un problema que uno tiene que resolver y, por ejemplo, encontrar un término y seleccionar entre una cantidad de ellos. Porque en realidad son muchas preguntas que se le asignan de forma aleatoria. ¿Ya? O sea, me refiero a que son, supongamos, 6, 7 tipos diferentes, yo creo que van a ser 8 en realidad, y dentro de esos 8 tipos de preguntas van a haber, no sé, 3, 4 combinaciones, o sea, les puede tocar cualquiera. Y no se pide desarrollo, no se pide. Definiciones, podrían haber preguntas, ¿ya? Pero no en sí definiciones, definir qué es binario, ¿no? No como para que ustedes estudien de memoria, sino que son siempre basadas en lo que nosotros estuvimos realizando. ¿Ya? O sea, preguntas de cosas que se mencionaban explícitamente en clase, ¿ya? Ese tipo de preguntas, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ya. Si no hay más dudas, entonces, nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.